Seguimos con nuestro estudio de Éxodo 32, la historia del becerro de oro. Y hoy vamos a estar analizando específicamente esta intercesión de Moisés en dos ocasiones, donde pareciera que Dios quiere destruir al pueblo y Moisés intercede y Dios se desiste de destruir al pueblo. ¿Será que, como mencionamos anteriormente, Moisés era más misericordioso que el mismo Dios? Ese es un tema central que vamos a estar estudiando hoy en este programa de Estudiamos Juntos. Bienvenidos a otra edición de Estudiamos Juntos. Estamos contentos de que estés otra vez acá con nosotros esta semana. Acá estoy otra vez con Sammy y con Joel. Se me está pegando lo de Joel. Se me olvidan los nombres. Aprovechó. Rápido salió, me llamo Joel. Es que pasa muy a menudo que se nos olvidan los nombres. Pero estamos acá con este estudio que seguimos de Éxodo 32. El estudio anterior estuvo muy bueno, donde aprendimos que Dios no quiere ser visto, quiere ser creído, y por eso el justo vivirá por la fe. Y hoy vamos a estar analizando una historia que creo que Joel ha predicado esto muchas veces, y es esta interacción que ocurre dos veces en este capítulo de Moisés intercediendo por el pueblo ante Dios. Dios quiere destruir al pueblo y Moisés le pide a Dios que tenga misericordia, y pareciera que entonces Dios por Moisés desiste de destruir al pueblo. Así que vamos a estar analizando esto hoy. Pero antes de eso, queremos recordarte que tiene un programa nuevo aquí a nuestra plataforma que se llama Diálogos y Conceptos, y queremos que veas este video rapidito para que veas de qué trata. Pronto nos encontraremos en una nueva propuesta que nace del corazón y desafiará la razón. Tenoá. Un espacio para descubrir que la iglesia no fue diseñada para ser una laguna estancada, sino un río que fluye, que da vida y esperanza a todo lo que toca. Este es un espacio para los que sienten que la fe debe ser más que costumbre, debe ser movimiento, debe ser vida. En Tenoá hablaremos de los principios que Jesús enseñó, los mismos que transforman comunidades y dan sentido a nuestra historia. Si estás buscando pertenecer a algo verdadero, este es tu lugar. Recuerda la frase que nos identifica: somos movimiento, somos Tenoá. Muy pronto nos encontraremos, pero hoy mismo puedes comenzar a ser parte del movimiento. Suscríbete ya a nuestro nuevo canal de Forest City, Diálogos y Conceptos, y sé de los primeros en vivir esta experiencia. Muy bien, ahí tienen el video. Recuerden que el programa no se llama Diálogos y Conceptos, se llama Tenoá, pero está en el canal Diálogos y Conceptos, que puedes ir a la página de Forest City de YouTube, y abajo vas a ver los canales afiliados, y ahí vas a ver el canal Diálogos y Conceptos, y ahí va a aparecer el programa de Tenoá. Así que con eso los dejamos y vamos a tener una oración. Joel, pudieras tú comenzar orando. Sí. Señor, ilumínanos con tu Santo Espíritu para que podamos entender el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a seguir la historia. Vamos a comenzar ahora los versículos 7 al 14 de Éxodo 32. Entonces el Señor... ¿Del 7 a qué? Al 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés: anda, baja del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que yo les señalé. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando. Y le ofrecen sacrificios mientras dicen: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. El Señor también le dijo a Moisés: ya he podido ver que este pueblo es de dura cerviz. Déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir, pero de ti haré una gran nación. Entonces Moisés oró delante del Señor su Dios y dijo: Señor, ¿por qué habría de encenderse tu furor contra tu pueblo? Si tú los sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte, los egipcios van a decir: Dios los sacó para su mal, los sacó para matarlos en los montes y para borrarlos de la faz de la tierra. ¿Y por qué van a decirlo? Calma el ardor de tu ira y no cometas este mal contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes les juraste por ti mismo: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la cual les he hablado, para que sea su herencia para siempre. Entonces el Señor cambió
de parecer y ya no le hizo daño a su pueblo. Esta parte para mí está súper interesante. Ok, ¿qué vemos aquí? Una interacción que evidentemente Dios está actuando como un humano y Moisés está actuando como esperaríamos que Dios actuara. Pero hay algo que nunca había visto en todo el tiempo que he leído esta historia, y es que no solamente Dios está actuando como un hombre, de que se cansó, ya. Dios dice, ya me cansé de este pueblo, lo voy a destruir. Quítate del medio. Mi versión dice en el versículo 10, quítate del medio. Porque eres tú. O sea, gracias un a rayo ti, claro, no. Gracias a ti estoy aquí tranquilo, pero si tú te quitas, olvídate que aquí la ira se va a encender. Pero fíjate las palabras que Dios usa. Esto para mí fue muy impresionante, porque Dios está prácticamente diciendo, me voy a olvidar del pacto que hice con Abraham y voy a hacer un pacto ahora contigo. Está rompiendo su promesa. Rompiendo su promesa. O sea, Dios le había dicho a Abraham, de ti voy a hacer una gran nación. Y ahora le dice, no, este pueblo que viene de Abraham, olvídate. Yo lo voy a destruir y ahora de ti, Moisés, voy a hacer una gran nación. Y entonces, mira cómo Moisés reacciona como haciendo a Dios entrar en razón. Mira cómo le dice en el versículo 18, que no veo, perdón. El 13. ¿Qué dice el versículo 13? Acuérdate de Abraham, de Isaac y Ajá. de Israel, de tu siervo, los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y les daré vuestra descendencia a toda esta tierra que os he hablado y ellos poseerán como heredad para siempre. Fíjate, a Moisés le dice, Señor, pero es que tu pacto lo hiciste con Abraham, recuérdate lo que hiciste. O sea, el pacto no es conmigo. O sea, qué benevolente, o sea, ¿cómo podemos describir a Moisés en este momento? Bueno, generalmente decimos, ahí Moisés estaba haciendo el papel de Jesús. Sí, decimos, es un tipo de Cristo. Sí. Sí, entonces en ese sentido todavía seguimos viendo que Jesús Dios intercede y que porque Dios está... Correcto. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con Juan 3:16? Claro, que el Padre amó el mundo. No, esto tiene que ver con toda la tergiversación de Dios, o sea que lo estás explicando. Y entonces la pregunta que hacemos es, ¿por qué Dios actúa así? ¿Por qué reacciona como un hombre? Y no solamente un hombre, pero un hombre malo. O sea, un tipo que no tiene paciencia, un tipo que dice, mira, salte. O que ante la justicia utiliza violencia. Cuando para aplicar justicia utiliza violencia. O sea, que ya se cansó, o sea, dio oportunidad. No sé cuánto tiempo ha pasado desde el éxodo hasta aquí. No creo que haya pasado ni un año, tal vez. No sé. 3 meses. 3 meses. Y ya en 3 meses dice, ya me cansé, los voy a destruir y voy a hacer algo nuevo contigo, Moisés. ¿Por qué Dios actúa así? Y hay otro detalle, entonces, Sí. que ahí dice, al pueblo que vos sacaste, que tú sacaste claro. de Egipto, como Dios se está poniendo como el mismo pueblo, o sea, Correcto, razonando con, exactamente. o sea, yo no saqué a Como este Israel. pueblo, lo Exacto, sacaste vos. Exacto. ¿Por qué, Ya, Dios, es verdad. ¿Por qué Dios reacciona? ¿Por qué Dios empieza esta conversación con Moisés así? Les pregunto, ¿qué piensan? Bueno, mi respuesta es Dios a veces actúa como hombre para que nosotros actuemos como Él y para que podamos entender por experiencia. Es como un taller, un workshop que se dice. O sea, en un taller nos muestra cómo nosotros tendríamos que actuar ante el pecador. Y justamente Moisés hace lo que Dios espera, porque si no Dios hubiera destruido igual. Claro. Pero Moisés hace lo que Dios espera que hagamos con todos los pecadores. Y O es sea, Moisés arriba del monte es ejemplar. Moisés. Sí, totalmente. Es totalmente ejemplar. Pero no pasa media hora y olvídate, la embarra. Claro, se va de la presencia de Dios y... Entonces, justamente a eso iba a llegar. O sea, Moisés aquí sin duda está actuando como Dios. Yo estoy de acuerdo contigo, Joel. Yo pienso que Dios a propósito reaccionó así. No tanto para ver cómo Moisés reaccionaba, porque él sabía cómo Moisés iba a reaccionar, pero para mostrarnos a nosotros hoy cómo es él. Claro, no, porque nosotros, viste, ahora decimos Moisés, qué bueno Claro. que era, que estaba dispuesto a todo esto, que todo lo otro. Y evaluamos a Moisés por momentos. Y decimos, eso es un tipo de Cristo, que es todo lo otro. Y al decir eso, lo que estamos es hablando mal de Dios. Al decir que Moisés estaba que era bueno y que intercesor como Jesús. Claro, como diciendo Dios estaba airado. Claro. Y lo que Dios estaba tratando de mostrar era, yo creo, esto lo mismo pasa cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. O sea, Dios se hace pasar por un Dios con los requerimientos de un Dios pagano. Y le dice, dame a tu hijo.
y vas a sacrificar por todos los pecados que tuviste, vas a sacrificar a tu hijo. Y Moisés obedece, que eso estaba muy bien, porque Abraham. Abraham obedece y eso está muy bien. Pero cuando Abraham va a ejecutar la orden de Dios, le dice, Abraham, no. Exacto. No, yo te quiero mostrar que yo soy diferente al Dios que vos concebís en tu mente. Que yo no pido ningún sacrificio de un ser humano para perdonar los pecados. Hay un cordero ahí. Pero yo no te voy a pedir esto. Ahora entiendo, o sea, y entonces la Biblia da a entender en su palabra como que Dios está conociendo a Abraham. No, Dios está revelando a Abraham como realmente es, y desde ahí en adelante fue totalmente prohibido que un israelita sacrifique a un ser humano. O sea, gracias a esa revelación de Dios. Y entonces, si Moisés no hubiera intercedido, Dios lo hubiese consumido. No, lo que pasa es que Dios sabía. Claro, no, pero entiendo lo que estás diciendo, porque por ejemplo, en el caso de Abraham, si Abraham en vez de decir, ok, lo voy a hacer, hubiera dicho como Moisés, pero Señor, ¿cómo tú me vas a pedir un sacrificio? Claro. El hijo de la promesa que tú me diste, pan. O sea, tratar de razonar, que Dios nos invita a razonar con él. Isaías lo dice, ven y razonemos juntos. O sea, tal vez la experiencia hubiera sido diferente. No creo que tuvo que haber pasado eso. Claro, lo que pasa, recordemos que hay otras cosas que acá no aparecen, que están en el libro de Génesis. El clamor del pueblo que estaba abajo, haciendo lo que estaba haciendo, desafiando todo, porque recién vimos, en el programa pasado vimos que desafía todo el pueblo. El clamor sube a Dios. Y entonces, ¿quién está ahí acusando? Satanás. Y está diciendo, me tenés que entregar, o sea, me tenés que entregar. Ellos ya no te quieren, me tenés que entregar. Entonces, como había un líder como Adán, Moisés, en Moisés el pueblo salvado. O sea, había uno que no estaba metido en eso, y por ese uno Dios no hace lo que Satanás le está pidiendo. O sea, no le entrega a Satanás el pueblo. Si hubiera habido una muerte, para mí no hubiera sido Dios. O sea, hubiera sido Satanás. Que Dios lo tiene que dejar al pueblo en las manos de Satanás para que Satanás lo destruya, porque el clamor había subido hasta el cielo. Eso es tremendo. Y no será también con eso como que Dios va, como es parte del proceso para moldear el carácter también de Moisés. Porque aunque yo sé que Dios sabía, sino que Dios lo está haciendo. Entonces, estoy pensando aquí también, la mujer senofenicia, ¿qué se dice? Es lo mismo. Que es el mismo concepto. Que Jesús, que también está probando. Me imagino que el corazón de los discípulos y también el corazón de ella. Por la actitud, porque no creo que Jesús intencionalmente fue un arrogante. No, claro. Por eso, nosotros cuando decimos tenemos que analizar en la vida de Jesús algo parecido, y nosotros vemos en la vida de Jesús algo parecido, donde Jesús se comporta como un ser humano normal para que los discípulos que perdieron la oportunidad se comporten como Moisés en este caso. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Pero la mujer sirofeniza, en el caso, la mujer sirofeniza sí actuó de una manera diferente al pueblo, y no era que la mujer sirofeniza también estaba en un culto orgiástico o algo por el estilo. Pero sí vemos que en la vida de Jesús hay un ejemplo de esto. Entonces eso nos muestra, tenemos fundamento para decir Dios estaba haciéndose pasar por un Dios pagano acá. Estaba haciéndose pasar por hombre para que Moisés actúe como Dios. O sea, Dios estaba actuando de acuerdo a la tergiversación de Dios que tenía el pueblo, de que Dios era un Dios destructor. Y estaba pensando mientras ustedes hablaban de eso, porque la acusación, el clamor viene de Satanás. Sabemos, obviamente, Jesús lo explica y Pablo lo aclara claramente, que el que paga con muerte no es Dios, es el pecado. La paga del pecado es muerte, pero Dios da vida. El pueblo estaba pecando, Satanás reclama, el clamor llega, estos tienen que morir porque la paga del pecado es muerte, y tú lo sabes, Dios. Pero Dios utiliza, y esto para mí es lo que ustedes hablaban, esto me venía a la mente, Dios utiliza la acusación de Satanás para enseñarle al pueblo y a Moisés quién es él verdaderamente. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Sodoma y Gomorra es el mismo ejemplo. La intercesión de Abraham es lo mismo. O sea, podemos ver otros casos en que Dios aprovecha la acusación de Satanás no solo para salvar, sino para que las personas o el pueblo entiendan y tengan una revelación más grande de que Dios no destruye y Dios no mata. Y eso para mí está, o sea, a otro nivel. Nada más que después vienen los pasajes que nos confunden un poco en todo esto. Y aquí hay uno, en ese 32 al final hay un pasaje que te deja de día. Pero el texto, esta partecita termina diciendo en el versículo 14, que después de que Moisés hizo a Dios entrar en razón, Dios dice,
Moisés dice, entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. En mi versión dice, y Dios se arrepintió. Dios se arrepintió, dice la tuya. Sí. Y bueno, tenemos unos versículos que claramente dice que Dios no es hombre para arrepentirse. Que Dios no cambia. Y que Dios no Y cambia. ahí vemos las limitaciones del texto bíblico. O sea, Correcto. ahí vemos la parte limitada que no podemos, en la letra, no podemos basarnos en la letra. Tenemos que descubrir el mensaje del texto y quién es Dios, no a través de la letra. Y claro, y es posible que así es como Moisés lo estaba percibiendo. Correcto. Que él lo estaba Claro. que él que lo va a hacer. Quizás es que lo ¿Cómo? va a permitir o lo que sea, como Dios realmente funcione. Como dice la versión en el versículo 14, Entonces el Señor cambió de parecer y ya no le hizo daño a su pueblo. y ya no le hizo daño. La tuya también dice ya no le hizo daño. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo habría de hacer a su pueblo. Ok, ¿y cuál fue el mal que él dijo? En el Y que lo versículo iba a 10. destruir. Va a Muy consumir, bien. destruir. Entonces, esto lo hemos mencionado 20,000 veces, pero tenemos que volver a hacerlo. Juan 10:10. Sí. El El ladrón ladrón viene. viene a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida. Y bien. O sea, Jesús aclaró, y por eso siempre decimos que tenemos que analizar estos textos a la luz de Jesús. Y Jesús claramente está diciendo que Dios, Jesús, que es la interpretación del Padre, no mata. El que mata es Satanás, es el pecado. Así que tenemos que ver esto y creo que desde la perspectiva que tú mencionaste ahorita, Joel, de que Satanás es el que está acusando, es el que está levantando el clamor, el que está demandando destrucción, y Dios aprovecha esto para darle esta lección al pueblo de Israel. Y especialmente a Moisés. Y especialmente a Moisés, correcto. Muy bien, ahora vamos a leer los versículos 15 al 20. Moisés se volvió y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de pelea en el campamento. Pero Moisés respondió, no son voces de vencedores, ni alaridos de vencidos. Oigo cántico de coros. Aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, hasta que dijimos... Hasta el 20. Aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Muy bien, aquí ocurre otro detalle. Acabamos de venir de un momento donde Moisés ve que Dios se llena de ira y Moisés dice, Señor, tranquilízate, tranquilo. Y Dios, está bien, me tranquilizo. Pero ahora Moisés tiene la oportunidad de actuar como Dios, o sea, lo que él vio de Dios, y cuando ve al pueblo, en vez de tranquilizarse, se llena de ira. O sea, actuando totalmente diferente a lo que había hecho. O sea, me recuerda a Pedro. En un minuto dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después le dice, Jesús, no, apártate de mí, Satanás, porque lo... Hay otra cosa también. Sí. Moisés no sabía lo que estaba pasando. Entonces, cuando están allá en la montaña el arriba. monte, era bueno. O sea, porque dice, Dios le dice, apártate porque el pueblo está haciendo esto y esto y lo otro. Entonces dice, no, Señor, no lo hagas, Sí. cumple tu promesa. Pero cuando va y ve, dice, y cuando vio... Es como decir, cuando te dicen, tu perro rompió un florero y después cuando llega a tu casa está todo está destruido. Entonces cuando sí. vio, le surgió el Moisés de siempre, el Moisés lejos de Dios, el Moisés que mató al egipcio. El viejo hombre le surge a Moisés y surge la violencia. Se le fue lo manso que, Sí. ¿viste? Que dice que era el hombre más manso y ahí... Y eso muestra que en la presencia de Dios Moisés actuaba como Dios. Lejos de Dios, perdió eso y volvió a ser el Moisés de siempre. Claro. Y fíjate que no solamente se llena de ira, sino que entonces toma unas acciones y hace unas cosas que evidentemente contradicen lo que Dios le estaba tratando de decir. Por ejemplo, dice acá que cuando dice que ardió de enojo y cogió las 2 tablas de piedra que dice, ha hecho el texto, que estaban escritas por adelante y por detrás. Viste que siempre nos ha enseñado que eran 2 tablas y con 4 en un lado y 6 en otro. No, aquí estaba toda la ley que Dios le había dado hasta ahora, todas las instrucciones estaban escritas por Dios en estas 2 tablas por el frente y por detrás. Eso no sé de dónde sale esta idea de que las 2 tablas solamente tenían los 10 mandamientos. Es una no, pero puede ser que eran las 10 palabras, pero eran... No, pero es que tenían más, estaban escritas por adelante y por detrás. Y pueden ser las 10 palabras porque nosotros ni imaginamos que era un mandamiento así. Imagínate Moisés bajando de un monte con unos mandamientos así. Posiblemente era chiquito así y nosotros lo hacemos así. En ningún lado dice cuál era el tamaño. Eso es cierto, es un buen punto. Pero si estaba escrito todo lo que Dios había dicho, no podían ser chiquitas.
Bueno, según lo que creemos y lo que dice la tradición y lo que dice lo que da a Sí. entender la Biblia son las 10 palabras. Claro, no, pero es más de las 10 palabras. Míralo como lo dice en el versículo 15. Enseguida Moisés le dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Ajá. So, me parece que eran más de los 10 mandamientos que estaba escrito ahí. Pero anyway, el punto es que Moisés baja con las tablas del pacto, ve al pueblo alborotado, se llena de ira y ahora hace algo interesante. Coge las tablas y las restraya contra el piso. Ya, Y sin duda un acto de ira, pero yo creo que ese acto de ira puede enseñarnos una lección. Si esas tablas, como dice aquí en el versículo que acabamos de leer, eran las palabras del pacto que Dios había hecho, al romper las tablas, Moisés está dando una señal de que el pueblo rompió el pacto. Que es lo que hemos venido todo el tiempo. Dios hace pacto con el hombre y el que siempre rompe el pacto es el hombre. No es Dios. So, Moisés rompe las tablas porque el pueblo acaba de romper el pacto. Y el pacto, o sea, justamente mencionamos en un episodio, cuando hablamos de Éxodo 20, ¿qué son las 10 palabras? Lo que llamamos ahora los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que hacían? Eran instrucciones para proteger relaciones. La relación con Dios y la relación con el prójimo. Los primeros 2 mandamientos que conocemos ahora de los 10, ¿verdad? Que llamamos los 10. Los primeros 2 justamente hablan cómo protejo mi relación con Dios. No voy a tener otros dioses. Haznos dioses que nos saquen de Egipto y no voy a adorar imágenes. Están adorando el becerro de oro. Al hacer esto, Israel está diciendo, viste que muchas veces decimos que la idolatría es fornicación, es adulterio, sin duda, la Biblia lo menciona. Pero para mí aquí esto es, al Moisés romper las tablas, Moisés dice, esto va más allá de fornicación y adulterio, esto es divorcio. Lo que ustedes están haciendo es divorciándose de Dios. Y no habían pasado ni 40 días de que Dios le había dado estas instrucciones y que el pueblo había dicho, haremos todo lo que Dios nos ha dicho. Entonces hay un simbolismo, me parece, en el arranque de ira, así como cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac y apareció un carnero, así también hay un simbolismo aquí, cuando él las tira, es ustedes están rompiendo el pacto. Y bueno, eso a mí me llamó mucho la atención. Luego, entonces, dice que en el versículo 20, que Moisés toma el becerro que habían hecho, porque era, según la tradición dice, que este ídolo era de madera, pero estaba todo cubierto de oro. Entonces Moisés lo quema, se quema la madera, coge el oro. Mi versión dice, luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Eso es terrible, o sea, es un acto violento total. Totalmente. Pero ¿será que lo hemos malinterpretado? No ¿Qué sé. sentido? ¿Descubriste algo vos? Sí. ¿Por qué? Porque aquí, o sea, si lo leo como dice mi versión, en mi mente esta es la imagen que yo veo. Veo a Moisés, molió eso, cogió un candungo de agua, todos en fila india. Un sorbito para ti, un sorbito para ti, un sorbito para ti. Y según nos dice la Biblia, no fue así lo que pasó. Deuteronomio, nos da luz. ¿Cómo fue? Significa realmente. Gracias. Realmente. Deuteronomio capítulo 9, versículos 20 y 21. Moisés está aquí recounting. María, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso? Recordando. Volviendo a contar este suceso del becerro de oro. Deuteronomio 9, 20, 21, ¿qué dice? El Señor también se enojó en gran manera contra Aarón y quería destruirlo. Pero en aquella ocasión también oré por él. Luego tomé el objeto de su pecado, el becerro que ustedes habían hecho, y lo arrojé al fuego, lo molí muy bien y lo esmenucé hasta reducirlo a polvo. Y luego eché ese polvo en el arroyo que bajaba del monte. Ok, ¿qué arroyo que bajaba del monte? El de la roca. Ajá, Deuteronomio 17, 6 y 7. Deuteronomio 17 dije, 6 y 7. ¿Lo tienes? ¿Qué dice? No. Estaba leyendo. Dice, quien sea condenado a muerte solo podrá morir por el testimonio de 2 o 3 testigos. Nadie podrá morir por el testimonio. Creo que lo tengo mal. Yo puse Deuteronomio. Bueno, no sé. 17, Deuteronomio ¿no? 17, 6 y 7. No, creo que lo puse mal. Ajá. Anyway, es el creo que, mira a ver si es Éxodo. Éxodo 17, 6 y 7.
Sí, es Puede ser de Éxodo, la ¿verdad? roca. Sí. Ajá, Éxodo, Sí. sí. Lo tiene, a ver. Sí, Mira, a sí. ver. Allí yo estaré ante ti sobre la peña, en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas para beber el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. O sea, al monte del pie fue que Dios le soplió agua y allí todavía quedaba el arroyo. Y en ese arroyo, o sea, era como el source de agua de los israelitas. ¿Cómo se dice La el source? fuente. Era sí, o sea, estaba en el medio del desierto, el que quería tomar agua tenía que ir al arroyo. Entonces, cuando Moisés quema el becerro, lo tira en el arroyo, que era de donde todo el mundo tenía que tomar agua, y de esa manera leí un comentarista que dijo algo que me dejó de día. Dice, de esa manera todos, cuando tenían que ir a tomar agua, tomaron el becerro, pero después lo excretaron. O sea, y se intoxicaron con el becerro también, porque comer oro es algo ¿O muy sí? tóxico. O sea, si lo comes tal vez en muchas cantidades, asumo yo. Porque yo sé que hay gente que te da un poquito de oro por ahí No puede cuando ser. comes un steak o algo. ¿Qué? Sí, yo lo he visto. Nah. Le tiran orito ahí para que... ¿Para qué? Pero bueno, Lo sí. ve en YouTube. No, TikTok. no, en TikTok. Pero bueno, estuvo interesante porque siempre yo tenía la idea de que no, Moisés los puso en fila india y ahí les dio todo de tomar. No, él lo tiró al recurso de agua que tenían y allí todos, de cierta manera, O sea, está siendo benévolo con Moisés. Vos, defendiendo a un Moisés. poquito, un poquito. No un se poquito. los dio, sino que pues, se los tiró ahí donde tenían que tomar agua. Muy bien, vamos de nuevo a terminar con Éxodo 32. Ahora vamos a leer los versículos 21 al 35 y con esto ya terminamos. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Aarón le respondió, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, el que tenga oro, que lo aparte. Me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Al ver Moisés, Sigue leyendo, yo te digo. Porque... al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos, se puso a la puerta del campamento y dijo, Ok, vamos a parar ahí. Ok, aquí hablamos del liderazgo de Aarón. Aarón no era un líder firme. Ante la presión y la amenaza y la hostilidad que sintió, cedió a las demandas del pueblo. Si cogemos esta historia y la ponemos hoy en el siglo XXI, tenemos a un Aarón y un evento parecido en la iglesia. Un líder, digamos segundo en mando, tercero, lo que sea, que a la ausencia del líder principal estar fuera, el pueblo pide algo y este líder hace que el pueblo vaya a idolatrar. ¿Cómo actuaríamos con ese líder? ¿Cómo haríamos con Aarón? Si este evento hubiera pasado en Forest City o en la iglesia donde tú vas, ¿cómo tu iglesia actuaría con Aarón? ¿Qué hubiera hecho con este líder? ¿qué hubiera? ¿Cuál era la consecuencia que le hubieras dado a Aarón por haber liderado al pueblo a hacer un acto tan... humanamente, Sí. ¿Humanamente No, o sea, o espiritualmente? No, estoy hablando normalmente. O sea, yo sé lo que pasó después, entonces, ¿qué pasaría hoy? En una iglesia, ¿qué pasaría? Borrado, no hoy. sé. Lo echaríamos. Lo borramos, lo echaríamos. Seguramente le quitan las credenciales de pastor, Claro. ser un pastor. Hacen una carta, este nunca trabajó para nosotros. Sabemos No, quién es. y si eso pasó... Yo no tengo nada que ver con Sí, este. no tengo nada que ver. Yo no lo elegí. Claro. Yo no lo traje a Yo no Sammy. Y si esto pasó, digamos que esto pasó en la conferencia de Idaho, la conferencia de Idaho manda, no dejen predicar a Ángelo en ninguna conferencia porque Ángelo llevó al pueblo a su iglesia a la idolatría. ¿Cómo Dios, porque Moisés aquí obviamente no sé si es porque era el hermano, no le da una consecuencia grave a Aarón por lo malo que hizo. Pero la pregunta que es, ¿cómo Dios trata a Aarón después de este evento? Sin embargo, fíjate cómo Sí. interpretaba Moisés, porque para Moisés Dios lo quería matar a Aarón. Sí, claro, a Aarón y a todos los que estaban allí. Sí, que Dios lo quería destruir y si no Correcto. fuera por él, o sea, Dios lo hubiera destruido. Correcto. O sea, Moisés se estaba poniendo como el intercesor, como si él fuera el intercesor entre Dios y los hombres. Y que Dios no necesita Correcto. un intercesor para cambiarlo a él. Él necesita un Exactamente. intercesor para cambiarnos a nosotros. Y eso es lo que yo siento que Dios está tratando de enseñarnos con esta historia. Es que no es que nosotros tenemos que interceder ante Dios para que Dios se aplaque. Es que Dios no está interesado en destruirnos. Dios no está interesado en darnos estos castigos
humanos que hemos creado. Y por eso, ¿cómo reacciona Dios? ¿Cómo trata Dios a Aarón? Éxodo 39:32. Éxodo 39:32. Y después Éxodo 40:12-15. Éxodo 39:32, ¿qué dice? Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión e hicieron los hijos de Israel como Jehová había mandado a Moisés, así lo hicieron. Muy bien, se terminó todo el santuario, ya lo tenían todo listo, pam, pam, pam. Ok, y ahora el 40, versículo 12-15 también. Dice, luego llevarás a Aarón y a sus hijos delante de la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás que Aarón se ponga las vestiduras sagradas y lo ungirás y consagrarás para que sea mi sacerdote. Hasta el 2 y 13. Hasta el 15 creo que dije. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre. Así serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo para todas las generaciones. O sea, Dios debe estar un poquito equivocado acá. Cambió otra vez, como que Sí. estaba en la fase, no estaba en la maniática, ya está en la fase. Ahora se tranquilizó y se tranquilizó tanto que se le fue la mano. o sea, que coge a Aarón, al que lideró, al líder que fracasó totalmente, y ahora lo pone para que sea el representante de él ante el pueblo. Sí. O sea, el sumo sacerdote. Sí, y que en Aarón está eligiendo a todo el pueblo. Correcto. Fíjate que hasta sus hijos, Sí. que luego sabemos que los hijos se fueron, Pata abajo. o sea, se fueron mal. Pero así es como Dios obra y tenemos que entender de una vez por todas que Dios no reacciona como nosotros reaccionamos. Dios es santo. ¿Qué significa eso? Es diferente. No cambia. Él no cambia. O sea, siempre ha sido así. Y eso es lo que tenemos que entender con estas historias. Y por eso, al finalizar la historia, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero... Y el cambio es interesante, perdóname que te esto, pero el cambio no cambia de qué cosa, ¿qué es Dios? Amor. Entonces, es que eso es lo que, Eso es lo que no cambia. cuando no cambia. Entonces, significa, si no cambia, permanece igual. ¿Y qué es lo que permanece? Su esencia, Claro, que es amor. si Dios es violento, Él Exacto. tiene que ser siempre violento. Claro, Correcto. Exacto. No es a veces es violento porque Sí, o sea, dependiendo de nosotros, ¿es Sí. violento o Sí. es benévolo? Sí. No, Dios no cambia por nuestras acciones. Y por eso, ¿cómo entendemos cuando Moisés dice, el Señor dice que todos los levitas, todos los que cruzaron, vayan y maten a los familiares, maten, y no solamente que maten, sino que después que los maten, el versículo 29 sugiere, si lo leemos así a primera vista, Está en que qué Dios, capítulo? ¿En qué? Éxodo 32:29, que Dios bendice a los levitas por haber matado, haber hecho esa mortandad. Es como que la recompensa por ustedes haber matado es que ahora ustedes van a ser especiales para mí. O sea, ojo, sí. yo creo que Dios puede evaluar más allá de lo material. Y si bien estos levitas tenían una actitud correcta, porque es muy difícil trabajar con un pueblo de esclavos, entonces Dios es como un niño que hace cosas buenas, pero en lo bueno que hace un montón de cosas malas. Y estos levitas se abstuvieron de participar allí. No es que Dios, no es que Dios los recompensa, entendiéndolo a la luz de Jesús, los recompensa por el hecho de que mataron, sino por el hecho de que ellos se abstuvieron de desobedecer, de ser infieles a Dios. Y eso es lo que lo determinó. Después, en el celo de Moisés, en un celo... Moisés en el monte tenía la actitud de Dios, baja del monte y tiene una actitud humana, pero sigue siendo un líder guiado por Dios. Más allá de que tiene una actitud humana, Dios sigue trabajando con Moisés así como trabajaba con el pueblo. Moisés se equivoca y toma lo que se hacía en Egipto para ejecutar justicia, lo hace y le exige a los levitas que lo hagan. Para mí eso Dios no lo aprueba, pero sí aprueba la fidelidad y el celo porque Dios sea lo principal. No sé si me explico. Sí, hace sentido. Yo simplemente tal vez lo veo un poco diferente. Yo pienso que los levitas participaron de la adoración al becerro. Porque fíjate el llamado que hace Moisés antes de que hagan eso, en el versículo 26. Dice, todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Es como que esa fue la oportunidad de arrepentirse. Todo el que esté arrepentido de lo que hicieron, vengan de parte del Señor. Y el que no quiso pasar es porque no estaba arrepentido. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Claro, no creo que fue Dios el que literalmente mandó a matar a estas personas, pero no sé si hay tal vez aquí Sí, un... se materializa el resultado de lo que hace el pecado. Correcto. En las actitudes incorrectas de personas inmaduras que todavía no conocían totalmente a Dios. Correcto.
Correcto. Pero bueno, realmente, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero sí queremos dejarles con este mensaje que siempre, de alguna manera, surge en todos estos estudios, y es que Dios no cambia, Dios siempre es bueno, siempre, y Dios es amor. Y Dios nunca usa la violencia, nunca usa el matar, nunca usa la manipulación para lograr los objetivos. Lo único que Dios usa es amor. Y esa es la esencia del carácter de Dios y del reino de Dios. Y eso es lo que podemos ver acá en esta historia. Así que, Sammy, ¿pudiera cerrar con una oración? Padre, gracias porque a través de Jesús podemos conocer quién tú eres. Gracias porque cuando tú miras nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestras faltas, no nos miras con esta furia de querer destruirnos, Señor, sino que quieres rescatarnos, transformar nuestros corazones, llevarnos a ti, Señor. Así que gracias por ese amor y que nosotros podamos cada día entenderlo más y más y podamos compartirlo a todos aquellos que también necesitan conocer de quién tú eres. Bendice a todos los que están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos que este estudio haya sido de bendición. Si lo fue, por favor, te pedimos que le des like, que compartas este video, suscríbete a nuestro canal y también te invitamos a que te suscribas al programa Tenua en el canal Diálogos y Conceptos, que es un programa Tenua que viene pronto acá a Forest City. Así que conéctate ahí con nosotros y sigue compartiendo estos mensajes. Y así juntos hacemos misión y preparamos camino para Jesús. Te esperamos la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos.